la lluvia. Tendría que haberlos dejado en el porche, pero con su entusiasmo por entrar en el jacuzzi, no lo había pensado. Riendo, usó la húmeda ropa para secarse antes de entrar en la casa con el trasero desnudo. Mayordomo no se lo diría a nadie, ¿verdad? Sintiéndose maravillosamente decadente, bailó mientras atravesaba la casa con la ropa húmeda. Cuando llegó a las escaleras, miró hacia la puerta que estaba cerrada y se acercó. No, 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 Mackenzie, no debes. Es una obsesión. Resiste. Puso su mano sobre el pomo, apretando los dientes cuando no cedió. No se abría. El suelo pareció temblar bajo sus pies, y casi pudo oír una puerta cerrándose de golpe una y otra vez, como explosiones que volvían desde su pasado. Entonces Arlen giraría la llave, encerrándola en el pequeño espacio y en la horrible y monstruosa oscuridad que parecía succionar todo el aire de la habitación. La mano de Max se volvió fría y húmeda, resbalando sobre el pomo mientras oía la voz de su madre adoptiva. Quédate ahí hasta que estés preparada para la luz, pequeño demonio del infierno. Había pasado horas y horas aterrada en la oscuridad. Un gemido y una nariz húmeda la sobresaltaron. Frac. Mayordomo la miró con sus grandes ojos, moviendo la cola. Lo siento, chiquitín. Con el corazón desbocado, retiró la mano del pomo para acariciarle la cabeza y susurrar, tu niñera es un desastre. Especialmente cuando encontraba una puerta cerrada en la casa en la que pasaría las vacaciones. El estómago le dio un vuelco. Luchó y perdió. Un bolsillo en los empapados vaqueros dejaba ver la cartera donde sus utensilios para abrir puertas se mezclaban con las monedas. Sonrió y sacó las 2 varillas. La cerradura de aquella puerta no sería ningún desafío para ella. Un hilo de emoción viajó por su columna vertebral. No había abierto ninguna puerta desde el año anterior, cuando la anciana Maude se había quedado fuera de su casa en un descuido. Por supuesto, probar que era capaz de abrir la puerta no había hecho mucho bien a su reputación en Oakoyo. Solo ábrela. No era un delito tan grave. Con las varillas en la mano, se arrodilló delante de la puerta. Una varilla, un poco de presión. Despacio, despacio. La segunda varilla sobre la primera. Se trataba de una cerradura simple. La puerta se abrió. Perfecto. La opresión en el pecho desapareció y pudo volver a respirar profundamente otra vez. La puerta estaba abierta. Observó a Mayordomo, que estaba sentado mirándola, y luego miró el oscuro interior tras la puerta. ¿Por qué habría cerrado la puerta el propietario? Tal vez debería echar un vistazo rápido, ¿no crees, amigo? Quién sabe, puede que el propietario se haya dejado un calentador encendido o algo. No podemos dejar que el lugar se queme, ¿verdad? Realmente pensaba en ello como en un deber hacia la persona con la que había intercambiado su casa en vacaciones. Abrió la puerta un poco más y el olor del cuero llegó claramente hasta ella. Sus dedos encontraron el interruptor de la luz, y los antiguos apliques de bronce de las paredes iluminaron la estancia con un sutil parpadeo, como si fueran velas. Joder, ¿qué es esto? Había pernos de hierro en la pared de ladrillo rojo, esposas colgando de cadenas ancladas al techo y grilletes en el suelo. En la pared del fondo podía ver una gran cruz cubierta de cuero con esposas. Una cruz de San Andrés. No solo recordaba el nombre, sino que sabía que era aquel lugar. Una mazmorra, se trataba de una mazmorra privada de BDSM. Y muy bien equipada. Una ráfaga de emoción se deslizó por su piel como brisa fresca. La primera vez que había visto el interior de un club de BDSM había sido años atrás, cuando un hombre de negocios mayor con un gusto por lo exótico la había contratado para toda la noche. Dios, los cuentos de látigos y sumisión la asustaban, pero su chulo la aterrorizaba aún más. Mac hizo una mueca al recordar cómo Ajax le había dado unas palmaditas en la cabeza como a un perro antes de empujarla dentro del coche de aquel hombre. Había estado preparada para el dolor, pero, para su sorpresa, John, el cliente, la obligó a atarlo a la cruz de San Andrés y a azotarlo. Ver cómo su piel enrojecía y aparecían ronchas bajo los golpes,
la había hecho enfermar. Pero John había tenido una erección brutal y su clímax apenas había durado un segundo. Después se fue, dejando a Mac pasear por el club. Y entonces fue cuando vio a un hombre, un dom, haciendo lo mismo que ella acababa de hacer, azotar a un sumiso. Solo que con más habilidad y algo más. La joven observó cómo controlaba a su sumisa, cómo alternaba dolor con toques suaves. Él había acariciado a la mujer íntimamente y luego le había rozado el rostro con delicadeza antes de comenzar de nuevo. Mac no había podido dejar de mirar. No había sentido excitación, demonios, el sexo no le había interesado desde su primer mes como puta, pero había sentido otra cosa. Más tarde, en la universidad, se había aventurado en un club de BDSM diferente, no una vez, sino dos. Pero cuando se le acercó un dom, huyó sin mirar atrás. Nadie iba a controlarla, sin importar cómo le atrajera ese tipo de vida. Había tenido suficiente de eso para el resto de sus días. Las manos le dolían. Mac parpadeó y volvió al presente. Mazmorra. Intercambio vacacional Seattle. Exasperada, suspiró y relajó los dedos para no seguir clavándose las uñas en las palmas. Veterinaria, Mac, ¿te acuerdas? No era prostituta, no desde que Jim y Mary la habían encontrado rota en una acera. Sus ángeles personales, y sería mejor que ahora estuvieran en el cielo o tendría que hablar seriamente con Dios. Después de casi cerrar la puerta tras sí para mantener fuera a mayordomo, Max se adentró en la habitación, sintiéndose ella misma como un perro. Un perro callejero desnudo. Una mazmorra en el corazón de una lujosa casa, ¿quién lo diría? Se mordió el labio. El propietario no se enteraría de su indiscreción, y ella podría verlo todo y satisfacer su curiosidad de una manera que le resultaba imposible en los clubes. Y, desde luego, dejaría la puerta abierta hasta que terminara sus vacaciones. Las puertas abiertas no le molestaban en absoluto. Tal vez debería ir arriba y conseguir algo de ropa. Merodear desnuda era extraño pero emocionante. Sonrió y se dirigió al otro lado de la habitación. Probó la mesa de bondaje, alta hasta la cintura, tumbándose en ella boca arriba. Imaginarse a sí misma en aquel lugar, atada de pies y manos con alguien sobre ella, le producía un horrible sentimiento de vulnerabilidad. Sin embargo, el suave cuero parecía acariciarle la piel. Se levantó y se dirigió a la cruz de madera de San Andrés sujeta a la pared, recordando a las mujeres en el club, con las manos levantadas sobre la cabeza y las piernas abiertas. Cuando sus pezones se tensaron hasta que le dolieron, miró alrededor buscando una fuente de aire frío, pero no encontró ninguna. Examinó los amenazadores látigos, escogió uno trenzado y lo probó en la pierna. Al instante se apoderó de ella una extraña sensación que no era el ardor que había esperado. La delgada caña de madera que probó después le dolió mucho más. Quien quiera que viva aquí, tiene que ser una persona aterradora. Menos mal que se ha ido. Finalmente, llegó a una pieza de madera que le llamó la atención. Rodeó el aparato 2 veces, tratando de ignorar la necesidad interior que se retorcía en ella. Lo cierto es que la sola idea de ser azotada le inquietaba. Pasó la mano por el firme cuero y sintió un temblor de excitación. ¿Cómo podría una persona usar aquello? Se parecía demasiado a un potro de salto gimnástico, casi como un caballete con forma de media luna en la parte superior. Solo que ningún potro de gimnasia tenía esposas de cuero para las piernas, pequeñas esposas que indicaban que los sumisos no montaban sobre él, sino que se tumbaban sobre la zona con forma de media luna, con la cabeza hacia abajo y el trasero hacia arriba. ¿Qué se sentiría? Bueno, ya había probado todo lo demás en aquel lugar. Riéndose suavemente, se levantó de un salto y se tumbó sobre aquel aparato. Capítulo 2. Alex aparcó junto al barato coche de alquiler que estaba estacionado frente a la entrada de su hogar. Obviamente, la persona con la que había intercambiado la casa ya había llegado. Le habría gustado a mayordomo. Encontrar los restos destrozados de la mujer en el vestíbulo realmente remataría el día. Esperaba poder llegar a algún tipo de acuerdo con ella. Para cuando consiguiera un vuelo,
la conferencia en Iowa estaría a punto de terminar, por lo que no veía el sentido de seguir con su plan de viaje. Y maldita sea, no tenía intención de buscar alojamiento en un hotel de su propia ciudad. Ella tendría que entrar en razón. La casa era lo suficientemente grande como para que no tuvieran que encontrarse constantemente. O quizás, sería mejor darle dinero suficiente para que ella se alojara en un hotel. Se adentró en el vestíbulo y saludó. Hola. Silencio. Luego, con un ladrido de excitación, Mayordomo apareció por una esquina, deslizándose sobre las baldosas de mármol. Alex rió entre dientes mientras acariciaba al excitado animal. Llevaban juntos unos 5 años, desde que lo había encontrado merodeando alrededor de la basura en su casa de la playa. A su madre no le había impresionado en absoluto. La dignidad estaba en el puesto más alto de su lista de prioridades, y aquello era algo de lo que Mayordomo carecía. ¿Dónde está nuestra inquilina?, preguntó Alex al tiempo que tiraba suavemente de las orejas del perro. No oía ningún ruido en la casa, así que probablemente estaría arriba, deshaciendo su equipaje. Mientras se dirigía hacia la escalera, sintió un molesto escozor debajo del vendaje que le había puesto la enfermera de urgencias. Al parecer, apoyarse contra el respaldo del asiento del coche no era lo mejor para los puntos de su herida. Con paso firme, se dio la vuelta y se dirigió a la mazmorra, donde guardaba la mayoría de los suministros de primeros auxilios. También debería aprovechar y limpiarse la herida, aunque sería difícil, teniendo en cuenta que estaba en la espalda. Quizás podría intentar que su huésped le pusiera alguna gasa y esparadrapo. Después de todo, era veterinaria, y esa había sido una de las principales razones por las que se decidió por ella. Fue por el pasillo hacia la mazmorra y se detuvo. La puerta estaba entreabierta, y sabía que la había cerrado con llave antes de irse. De hecho, se había ocupado de comprobarlo antes de salir. Una fría furia se desató en su interior. Los términos del intercambio habían sido claros en el contrato, incluyendo el no acceso a ciertas estancias. Y su huésped había entrado en la habitación prohibida. No podía oír nada dentro, algo lógico, ya que había insonorizado la habitación el año pasado. Colocó una mano sobre la puerta y la abrió silenciosamente. No le fue difícil ver a la joven. Se había puesto sobre el potro, con la cabeza colgando hacia un lado, las piernas hacia el otro, y su bonito y redondo trasero apuntando al cielo. Vaya. Un rastro de humor atemperó su furia. ¿Acaso no era esa una posición apropiada de castigo para alguien que lo merecía? Disfrutaría volviendo esas nalgas de un agradable tono rosa. Se acercó en silencio y, antes de que ella pudiera moverse, colocó la mano en la parte posterior de su cuello, sujetándola firmemente contra el potro. Ella lanzó un grito de sorpresa. Su cabello, grueso, ondulado y dorado, colgaba casi hasta el suelo, ocultando su cara. Tenía un cuerpo bien tonificado. Como Alex había ajustado el potro para Cynthia, más alta que su huésped, los brazos y piernas de Mac colgaban de una forma que le impedía luchar, a pesar de que lo estaba intentando. Él no se molestó en escuchar las maldiciones que salían de la sumisa que tenía bajo sus manos. Porque aquella mujer era sumisa, no tenía ninguna duda al respecto. Otra persona, posiblemente, podría jugar con el potro, pero la forma en que ella misma se había colocado cuidadosamente, y el pequeño contoneo que había hecho una vez en posición, hablaban de alguien que se imaginaba a sí misma indefensa y excitada ante la idea. Un amo tenía el deber de dar a una sumisa lo que necesitaba, que no siempre era lo que ella quería y administrar el castigo que fuera necesario. Cerré con llave la habitación antes de irme y tú entraste sin permiso. Un sumiso siempre necesitaba saber la razón por la que era castigado. Le dio un azote duro, justo sobre la parte más carnosa de las nalgas. ¿Por qué estaba el propietario en casa? A Max solo le dio tiempo a pensar un segundo en ello antes de que la mano de aquel hombre golpeara su trasero con firmeza. El susto hizo que casi no sintiera dolor. Me ha pegado. Luchó furiosamente contra él, pero su enorme mano la agarraba del cuello y la sujetaba inflexiblemente. Desnuda y pillada indio fraganti.
Una ardiente oleada de humillación